Epígrafe 8. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías, mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto, preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta: ¿deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que puede exigirte, mas es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es tu realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte.
nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te la concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tus hermanos, y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problemas puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende, y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues en Él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios en quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran, mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra, y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio terror. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo.
pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás por la paz, pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo, y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti, como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no lo sabes, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste, y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Bueno, pues vamos con la lectura comentada. En la línea 2 del primer párrafo dice: quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. O sea, nos está diciendo que cuando percibamos el mundo real nos daremos cuenta que antes no creíamos que en última instancia solo la realidad es verdad. Esto es demasiado abstracto para que entendamos lo que nos quiere decir ahora. Pero en el momento que percibimos el mundo real, esto se vuelve... hay una claridad. Dice: el mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Fijaos, esto me recuerda a cuando nos dice que el cuerpo no muere cuando uno despierta, sino que simplemente desaparece. Porque el mundo físico es la materialización de unos pensamientos. Cuando esos pensamientos no están, no hay nada que materializar. Entonces lo que antes parecía materializado simplemente se desvanece. Y entonces quedan solamente los pensamientos amorosos, y ahí es cuando el mundo se convertirá en el cielo. En el segundo párrafo nos dice que el Espíritu Santo te devolverá lo que tú despreciaste. Fijaros que cuando nosotros decidimos abandonar a Dios, lo que hicimos fue despreciar esa realidad, como que no era suficiente para nosotros, como que queríamos algo más de lo que era eso. Entonces, hemos acabado aquí en este mundo de sufrimiento, y aquí es donde nos dice que el Espíritu Santo te devolverá lo que tú despreciaste. Nos dice en el tercer párrafo: no sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Fijaros, aquí muchas veces nos ponemos como en posesión de la verdad absoluta, y aquí nos está advirtiendo el curso que incluso aunque tú estés convencido de que lo que tú crees es la verdad, siempre va a haber un atisbo que no es completamente verdadero. Y es más saludable recordarte continuamente que aunque lo que tú crees a día de hoy es esto, después de eso que tú crees digas: pero no sé. Es más saludable, porque si no, la creencia se convierte para ti en un hecho, y además, si no concuerda con la realidad, vas a chocar. Entonces, bueno, a día de hoy esto es lo que yo creo, pero no sé. Y nos dice en la línea 6: reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Fijaros, esto es lo que yo creo a día de hoy, pero no lo sé, y no me quedo con el no lo sé. Digo, bueno, pues como no lo sé, no, pido mayor entendimiento, pido que se me siga siendo revelada la verdad. Y nos dice en el párrafo 4: no te defiendas contra la verdad, porque sabemos, nos lo dice el curso muchas veces, que todas las defensas que hemos inventado, la enfermedad, las catástrofes, los accidentes, todos son defensas contra la verdad. Cuando la verdad alborea tu mente, necesitas una distracción para no prestarle atención a la verdad. Entonces te llenas la cabeza con otras distracciones. Y entonces el ego urde planes como eso, como una enfermedad, para mantenerte totalmente aislado y distraído y preocupado, y que no puedas atender a la verdad. Y entonces nos dice: no te defiendas contra la verdad. El curso va dirigido a la mente uno, ¿vale? Aunque nosotros lo leemos desde el personaje, pero nos está hablando a nosotros, que somos más allá del personaje. Dice:
Hazte únicamente esta simple pregunta: ¿deseo el problema o la solución? Por ejemplo, si si tú te quedas estancado en el no sé y no preguntas perdón, si tú te quedas estancado en que sabes la solución de algo, que tienes la respuesta de algo, no vas a aprender más. Entonces, al final eso se convierte en un problema para ti. Una creencia te puede estar bloqueando porque la crees a fuego y no eres capaz de avanzar más. Y sabemos que el conocimiento está más allá de toda creencia. Entonces, ¿deseo el problema o la solución? ¿Deseo seguir avanzando? ¿Deseo quedarme aquí estancado teniendo la razón? Nos dice luego en el párrafo 5: este no es un curso de especulación teórica. Nosotros tenemos mucha tendencia a agarrarnos a la metafísica del curso, a explicar cosas del curso, pero nos dice que es fundamentalmente un curso de aplicación práctica. Es decir, nos está dando instrucciones. Nos da un manual de instrucciones de cómo funciona el ego y un manual de instrucciones de cómo ir puliendo o cómo ir deshaciéndonos, trascendiendo eso que lo llevamos como una mochila. Dice, nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. Aquí nos está dando una instrucción muy clara. Reconoce que no sabes y pregunta. Pregunta a quién: a tu maestro, al Espíritu Santo. Y nos dice luego más adelante en el párrafo 6: ¿crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Nosotros tenemos tanto miedo que a veces no preguntamos porque pensamos que la respuesta que nos va a dar va a ir contra nuestra voluntad, que nos va a pedir que abandonemos algo que aún deseamos. Y nos dice aquí más adelante que esa creencia en un mundo que nos arrebata es porque creemos que arrebatando podemos obtener lo que queremos. Proyectamos sobre el mundo y sobre el Espíritu Santo esa idea de que para obtener lo que yo quiero tengo que arrebatar al otro. Entonces doy por hecho que si yo hago lo que quiere el Espíritu Santo, lo que va a hacer es arrebatarme algo. Pero nos dice luego más adelante que la respuesta del Espíritu Santo es la liberación del miedo. ¿Vale? Porque nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Dice en el párrafo 8: pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. En el párrafo 9 he señalado la línea 2 que dice: no te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Fijaros, esto es un perdón en toda regla. Cuando yo estoy viendo delante de mí a una persona que yo he percibido que me ha hecho algo, que me ha quitado mi paz, si yo no me dejo engañar por el ego que me está diciendo esa persona, te ha hecho no sé qué, te ha quitado tu paz, y digo, no, yo solamente voy a considerar sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Entonces, estás negando que el hermano esté en el ego, lo estás percibiendo en el Espíritu Santo, entonces tú te percibes y le percibes a él en el Espíritu Santo también, desde tu mente recta, y entonces sanas tu mente dividida. Y esto yo hablo por experiencia propia. Realmente no es que yo haya tomado la decisión de perdonar a alguna parte de mi percepción, sino que en algunos casos específicos se me ha dado. Y he sido capaz de ver a una persona como 100% pensamientos amorosos. Pero claro, no se me da con todo el mundo, ¿eh? También es verdad. Pero es verdad que cuando se da eso, que tú consigues ver a una persona como 100% amorosa, hay un descanso ahí y hay una paz, por lo menos en esa parte de tu mente, porque todas las personas son una parte de tu mente. Nos dice en el párrafo 10: en el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. Fijaos que nos está dando claves del mundo real. El mundo real, como os decía, no puede ser esto, pero sin enfermedades, no. Es un espacio, es un estado mental en el que no hay separación ni división. O sea que el mundo real es en la mente, no es a nivel de cuerpos separados, sino en la mente. Dice en él: solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. Dice: no aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Cuando nosotros percibimos al hermano que un día viene con alegría, muy cariñoso, muy simpático, que podemos decir, vaya, qué amoroso, ¿no? Y al día siguiente está de mal humor y a lo mejor te da una mala contestación. Te está diciendo: no aceptes esa percepción variable, quédate con los pensamientos amorosos. Y lo otro, deséchalo, pásalo por alto. Porque si no, si tú no aceptas su curación, si tú no aceptas que él está en su mente recta, tampoco puedes estar tú en la tuya. Si ves su ego, te vas al tuyo. Dice: amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. Y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Fijaros nuevamente, aquí se está refiriendo a la mente. Cuando a mí como persona, si me dices, ámame a mí mismo, ¿qué es lo que yo puedo amar de mí como persona? Al ego. Y el ego no se puede amar. Entonces está diciendo: ámate a ti mismo como mente uno. Y entonces dice: amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. Y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. O sea, no puedes percibir a una persona por ahí que es parte de tu mente
como enfermo. Dice, si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Nuevamente, aquí nos está dando otra instrucción de perdón. Si percibes como que un hermano te ha ofendido, eso no es real, pide guía, arranca la ofensa de tu mente, porque los perdonados no perciben ofensa en nadie. Y como nosotros aspiramos a ser perdonados, es decir, a la salvación, tenemos que erradicar la ofensa de nuestra mente. Y siempre que percibamos que alguien nos está ofendiendo, pensar que nos estamos equivocando, que no estamos viendo la realidad, que estamos percibiendo equivocadamente, y pedir la percepción correcta. Y nos dice, si lo que percibes te ofendes a ti mismo. Fijaros, hay un método que creo que os he hablado alguna vez de él, que es el método del trabajo o de work de Byron Katie, que justamente demuestra esto, ¿no? Que si lo que percibes te ofende, es porque te estás ofendiendo tú a ti mismo. Nada externo a ti puede hacerte nada, porque no hay nada externo a ti. Entonces, cuando tú te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, le cargas el mochuelo para que sea Él el que porte el cuchillo con el que tú mismo te estás apuñalando, condenas al Hijo de Dios y Dios no lo condena. Y si tú estás en vibración de condena, lo que decíamos el otro día, si tú estás en la FM 85, no puedes ver a Dios que está en la FM 105, porque estás vibrando aquí, estás vibrando en la condena. El párrafo 14 nos dice, Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo. Aquí es una de las pocas frases en las que parece que nos habla el Padre, ¿no? Normalmente es Jesús que se dirige a nosotros como hermano. Dice, hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo. Y dice, pregúntale al maestro con mayúscula, pregúntale al maestro en la realidad lo que ellos son y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Y dice, puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Tenemos que pedir la realidad para poder desvanecer el miedo. Y todo lo que no sea amor es miedo, ¿eh? O sea, que si hay rabia hay miedo, si hay frustración hay miedo, si hay depresión hay miedo. Y finalmente, en el párrafo 15 nos dice, cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Siempre nos dice esto el curso, que el último paso lo da Dios. Y bueno, pues esto es todo lo que quería comentar. Ya sabes, si tienes alguna cosa más, que quieras aportar algo que quieres que comente más en profundidad, o si tú tienes otra interpretación diferente de lo que yo he comentado, pónmelo por aquí abajo, ¿vale? Gracias.